Por lo tanto, tanto enfocado desde el ámbito de la salud como el rendimiento, yo creo que es un rol que, como ha dicho Aser, supone mucha responsabilidad y que es importante para nosotros. Vale, pues llegamos al Ecuador. Vamos con las últimas 5 preguntas, ¿vale? Y ahora, si os parece, para que sea un poco más justo, cambiamos el orden y ahora responderás tú primero, Mar. Así que la primera pregunta es: ¿sueles tener un trato especial con jugadores veteranos? ¿Te cuesta, perdón, que te hagan caso? Yo creo que esta pregunta va enfocada a algo que yo como jugador sí que he vivido, y sí que es verdad que muchas veces el jugador veterano, ¿no? O igual el jugador más bueno, entre comillas, suele tener como un trato especial, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta va orientada a eso, si el fisio o tú como fisio te has visto en alguna situación de este caso. Bien, pues en este caso nunca me ha pasado. Sí que es verdad que cuando nos encontramos ante un jugador veterano y sobre todo con muchos años en el mismo club, suele tener cierto trato especial, vamos a llamar que tiene ciertos privilegios, pero a nivel de trato con fisioterapeuta, en este caso conmigo, yo me he encontrado veteranos con mucha más implicación que jugadores jóvenes. Y al final, incluso en partidos, intracompetición y en entrenamientos, a pesar de tener esos privilegios, son gente que lo dan todo. Entonces, me he encontrado un poco de todo, pero así como me he encontrado de todo en veteranos, me he encontrado de todo en jóvenes. Entonces, es un poco la variabilidad del caso. En mi caso no suelo tener un trato especial con ellos. Sí que es verdad que tengo en cuenta ciertos factores y sabemos además que uno de los determinantes es esos antecedentes lesionales que él tenga son claves en el proceso. Entonces, me centro sobre todo en ese tipo de aspectos para la entrevista y la historia clínica que se suele realizar que en otro tipo de trato especial que se suele tener con ellos. Eso es mi experiencia un poquito con el tema. Perfecto. Aser, ¿y tú? ¿Algún tipo de trato especial o alguna anécdota relacionada con esto de ese jugador veterano o especial? Realmente, si entendemos veterano como mayor, por decirlo de alguna manera, tampoco he visto demasiados pacientes, en este caso, demasiados jugadores. De primeras, lo que se me ha venido a la cabeza es que quizá la educación pueda ser más complicada. Pero esto es un poco un prejuicio y realmente tampoco creo que sea por ser veterano, sino que como siempre va a depender del sujeto. Sí que es cierto que si es una persona que lleva más bagaje detrás, lleva mucho más tiempo, pues lo dicho, puede tener más lesiones previas, puede que haya más factores que tengas que tener en cuenta. Además, a ciertas edades puede que el deporte quizá ya no sea tanto una prioridad, aunque disfrute de él, puede que haya muchas otras cosas en su vida que tengas que considerar dentro del proceso, pero no diría que realmente haya algo como un trato especial. No creo tampoco que haya que tenerlo, que sea un requisito. Perfecto. Vale, pues Omar, siguiente pregunta. ¿Qué camino hay que seguir para ser fisio de un club o de un atleta de élite? Yo creo que es una pregunta bastante complicada porque nos podemos encontrar varios casos. Nos podemos encontrar el caso del oportunismo, vamos a llamarlo así, sin que suene mal, y es que, bueno, pues por ciertos motivos yo me he encontrado en una situación idónea, en un contexto clave, donde pues por X motivo ese atleta ha llegado a contactar conmigo. Y a raíz de ahí, pues me he metido en ese mundo. Es decir, he estado en la situación adecuada en el momento adecuado. Y después nos encontramos el caso contrario, una persona que comienza desde abajo, que quizás se vea incluso menos, aunque parezca que no, comienza desde abajo y con constancia, sacrificio, esfuerzo, ha llegado subiendo peldaños hasta llegar a un equipo de élite. Si te comento un poco mi caso, no ha sido así. Ambos ha sido por oportunismo. Trabajo con atletas de élite a nivel de track and field, de pista de atletismo, sobre todo velocistas, y con futbolistas de élite también por oportunismo. Entonces, en lo que yo he vivido, ya te puedo decir que vale más un poco la primera situación que la segunda. Pero con esto tampoco quiero, digamos, que lo echemos todo a perder. Al final, me ha hecho seguir ahí también la constancia, el esfuerzo y el sacar resultados, ¿vale?
Entonces, yo soy una persona que intenta mantenerse actualizada todo lo posible. Lo veo algo esencial. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con 90% de atletas y un 10%. Tengo la suerte de que a mi consulta acuden normalmente desesperados, entre comillas, y tengo una libertad brutal. Yo puedo al final tomar un amplio camino de decisiones, que es algo que no se suele encontrar. Entonces, gracias a eso y tú leer, releer y probar, fallar y gracias a esos fallos luego volver a acertar es lo que te da un poquito pues esa experiencia de cómo tratar con ellos. Pero digamos que no es un camino fácil, no solo llegar arriba, sino mantenerse, porque para ellos es muy fácil echarte. Es muy, muy fácil. Y saben que pueden tener un fisioterapeuta en cualquier lado. Entonces tú tienes que demostrarles que eres distinto y en ocasiones, pues, salirte de los patrones a los que están acostumbrados. Intentar innovar, intentar probar. Entonces, digamos que es un poco mi experiencia. Perfecto. Muy interesante, sobre todo lo último que comentas, que es en lo que más de acuerdo estoy, de no es solo llegar, es mantenerse, que al final es cuando uno demuestra su validez, ¿no? Pero bueno, Aser, ¿algo que añadir a esta pregunta o cómo lo ves tú? Yo creo que para llegar a ser fisio, digamos, de un club de élite, hay dos factores clave y uno tercero que es importante. Con respecto a los factores clave, el primero, estar en el lugar y en el momento adecuado, ya sea porque has empezado desde abajo y has ido subiendo y has llegado a ese lugar, o simplemente porque estabas en ese lugar. El segundo factor clave sería tener unas buenas habilidades sociales, caer en gracia, tener contactos, llevarte bien con la gente y demás, tanto para llegar como para, como decía Omar, poder mantenerte. Y el tercer factor, que es el importante, pero quizá no sea tan clave, esto, bueno, podría explicarlo un poco más largo, pero daría para debate largo y tendido, es por lo menos saber qué haces y hacerlo más o menos bien. Realmente no hace falta que seas el mejor fisio, no hace falta que seas el, digamos, más actualizado o hacerlo todo bien para llegar a la élite. Si estás donde tienes que estar, cuando tienes que estar y le caes bien a la gente, por lo menos con que no la cagues ya tienes mucho hecho para estar en ese equipo o para por lo menos mantenerte. Mm, yo creo que realmente para llegar a la élite el tema es ese. Tenemos luego el efecto, este típico efecto halo, creo que se llamaba, ¿no? Que hay cierta gente que por tener X cualidad o estar en X sitio, digamos que le otorgamos muchas cualidades positivas. Por ejemplo, simplemente por ser el fisio de X equipo, ya creemos que es el mejor o que es muy bueno o que es un fisio increíble. Y en muchas ocasiones puede que se nos cayera más de un mito si viéramos trabajar a más de uno, probablemente. Totalmente. Bueno, pues poco más que añadir. La verdad es que entre los dos lo habéis resumido perfectamente y totalmente de acuerdo. Además, a mí ahora, por mi contexto, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo has llegado ahí? ¿Cómo puedo hacer yo también para trabajar en un equipo profesional? Y a mí siempre me sabe fatal porque parece que crean que hay un camino a seguir en el que yo le diga, pues mira, haz esto, esto y esto y seguro que lo encuentras. Y al final no es así, como habéis dicho, depende de muchísimos factores. Vale, pues Omar, pasamos siguiente pregunta y es cómo gestionas la información o el proceso de comunicación con el entrenador de ese atleta o de ese club. Vale, lo primero te voy a contar un caso un poquito práctico, porque tengo un amigo que es entrenador de un equipo de élite y a mí siempre me ha interesado lo que opinan y siempre le he preguntado, joder, tío, ¿y tú cuando te acude el fisio y tú vas y le preguntas, qué esperas obtener como respuesta cuando le preguntas si un jugador está listo o no? Porque al final es algo mucho más complejo que eso. Y siempre me dice, yo quiero soluciones tajantes. Al final esto depende de cada entrenador, pero en su caso él me ha dicho, yo quiero soluciones tajantes. Quiero que me diga, este jugador está listo, sí o no, que se moje. Y joder, tú te pones en tu piel como profesional y dices, hostia, pero es que realmente es un proceso mucho más complejo que ese. Es lo que hablábamos antes, no es una variable dicotómica, no es un sí o no. Van a influir muchísimos factores y muchas veces, sobre todo en clubs de élite, te vas a encontrar ante situaciones donde ese propio coach, ese entrenador, te va a decir, ¿está listo o no? Y tú sabes que estás justo en el medio de todo el proceso que estás llevando a cabo. Un proceso que es costoso para ti. ¿Por qué? Porque se suman muchísimos factores. Quizás es sobre todo en esa élite.
y dices, hostia, lo tengo que partir ahora, tengo que partir mi proceso ahora y tratar de todavía más, hacer más rápidos esos plazos para que mi jugador vuelva al terreno de juego sin ni siquiera saber si está preparado. Entonces, es una pregunta un poco difícil porque depende mucho del club en el que te encuentres, del entrenador con el que trabajes, depende del nivel tanto de entrenador como de futbolistas. Como decía Ser, al final depende mucho de la capacidad que tengas de transmitir. Si tú convences y eres capaz de convencer al entrenador para involucrar dentro de la toma de decisiones y hacerle ver que no es simplemente sí o no, que necesitan un proceso y que para ello, al final una de las palabras que se suele utilizar es el rendimiento. Yo sé que si involucra al entrenador dentro de la toma de decisiones y garantizo una mayor seguridad dentro del return to play, probablemente, sobre todo en élite, como ya digo, ese equipo obtenga mejores resultados. ¿Por qué? Porque si al final se te lesiona una pieza clave, sabes que esa pieza clave va a ser determinante en el rendimiento. Entonces, en ese aspecto, digamos que ya puedes meter un poco en veredas entrenador, pero te vas a encontrar ante situaciones muy complicadas donde tú le digas a tu entrenador, oye, pues es que no está listo, y le da igual, y ese jugador está jugando. Yo me he encontrado entrenadores que me han dicho, yo prefiero que a nivel de rendimiento este jugador esté en el terreno de juego rindiéndome con un 6 a que esté reserva rindiéndome dentro del terreno de juego que me va a rendir igual. Y tú dices, joder, pero si es que encima te estoy diciendo que tiene una alta probabilidad de volver a lesionarse. Pero te vas a encontrar con todo tipo de situaciones. Entonces, tratar de informar y de involucrar al entrenador y sobre todo de educarle como si fuese un paciente más en la toma de decisiones. Simplemente eso. Fenomenal. Y Aser, perdón, algo que añadir. Tú igual sí que tienes más contacto directo con entrenadores, así que igual también tienes alguna anécdota que comentarnos con respecto a esto. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Omar en general. Y realmente, aunque sí que es cierto que al entrenador al final lo que le interesa es saber si el jugador está o no está, creo que es importante darle información suficiente al entrenador también, igual que al jugador, hablar de los riesgos que hay, de los posibles beneficios, sobre todo sopesar eso. ¿Te interesa que este jugador rinda más o menos si luego lo vas a tener apartado durante X semanas o X meses? Yo creo que sobre todo es eso, hay que intentar darle suficiente información para que tome decisiones e incluso involucrar al deportista también en la toma de decisiones. Dependerá un poco del nivel, por supuesto, no vas a involucrar igual a un cadete que a alguien que esté jugando de forma profesional, del mismo modo que no va a tener la misma presión detrás ni nada por el estilo, pero en mi caso también entra en juego otra figura que a veces es mucho más complicada que el jugador o el entrenador y son los padres. Los padres de los chavales muchas veces son mucho más complicados de gestionar. He llegado a tener padres que, estando recibiendo el tratamiento adecuado, el chaval y demás, han decidido que se quedara en casa, que estuviera parado, hasta que incluso el médico me dio la razón a mí y acabaron viniendo, digamos, un poco arrepentidos después. Pero yo creo que en el caso de categorías inferiores es más complicado gestionar a los padres que al jugador o que al entrenador como tal. Muy, muy interesante esa reflexión y totalmente de acuerdo. De hecho, no sé si alguna vez lo he dicho en mis redes, pero yo además de fisio, de clubes deportivos y demás, yo fui 2 años entrenador de un equipo de fútbol base. Y las anécdotas que tengo de esos 2 años con historias con los padres son para hacer un libro. O sea, de hecho fue una de las razones por las que yo me alejé de ese mundo, de ser entrenador en el fútbol base, porque la verdad es que, como dices, es un mundo muy difícil de gestionar el trato con los padres en lesiones con sus hijos. Y luego, en cuanto a lo que tú también has comentado y ha reforzado Mar, también muy de acuerdo en que es importante vigilar no nuestro ego de cara a la toma de decisiones cuando hablemos con ese entrenador y que, por supuesto, el entrenador, al igual que los jugadores, tienen que estar educados en la misma línea. No tiene sentido que un jugador entienda el por qué no puede jugar y que luego el entrenador no sepa de estas razones, porque es cuando vienen las discusiones. Fenomenal. Pues siguiente pregunta, Omar. ¿Qué importancia le das a la aparatología, ¿no? A todo lo que sean aparatos, herramientas de fisioterapia en el manejo de tus deportistas? Bien, pues en mi caso, digamos que
la relevancia queda muy reducida a prácticamente nada. No suelo utilizarla en deportistas. Y como además no suelo trabajar con ellos a pie de campo, suelo tratar de emplear mi tiempo lo más eficiente posible. Entonces, aparatología, para que os hagáis una idea, no suelo manejar a nivel de TENS o otro tipo de aparatología que es quizás más frecuente en este tipo de jugadores. En mi caso suelo utilizar otras herramientas como pueden ser pues encoders, esfingomanómetros para mediciones lo más objetiva posiblemente, de la forma más objetiva de fuerza, etcétera, etcétera. No suelo utilizar otro tipo de aparatología en mi centro. Sí que es verdad que, bueno, quien no te. Bueno, hay algún futbolista que también te lo puede pedir. Pero en este aspecto, en mi caso, es algo que no suelo utilizar. Entonces, relevancia a nivel objetivo no es algo que esté muy demostrado, es algo que está demostrado a nivel perceptual, la percepción del paciente, sí que puede disminuir en ciertos aspectos ciertos parámetros de dolor, pero digamos que en un proceso de readaptación, normalmente, como ya te digo, a mi consulta acude gente con una lesión, vamos a llamarlo así, que normalmente aparta a ese jugador del entrenamiento o competición y pues al final dentro de mi toma de decisiones pues entran aspectos mucho más relevantes que la propia aparatología. Entonces en ese aspecto queda un poco reducida su relevancia. Eso es. Y Aser, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Realmente la aparatología no creo que sea muy relevante. Como bien ha dicho Omar, de forma objetiva no parece tener, digamos, esa importancia o ese efecto, pero es lo mismo que decíamos antes, va a depender un poco del contexto. Yo me he visto en la tesitura en ocasiones de estar trabajando con varios chavales al mismo tiempo, de no tener casi tiempo para gestionar lo que tienes ahora mismo entre manos y que te llega alguno con alguna pequeña molestia que sabes que no es nada, que será un poco de exceso de carga de entrenamiento, que no es algo, digamos, relevante y sí que en alguna ocasión en este contexto he tirado de TENS, de ponerle en la camilla con el TENS en la zona en la que tiene esa ligera molestia después de haber descartado que sea nada, digamos, importante y he continuado atendiendo a los que sí que requerían, digamos, de esa atención. Pero al final son contextos muy distintos. Si realmente estuviera tratando uno a uno con el tiempo, digamos, determinado para cada uno por separado y de esta forma, no creo que recurriese a este tipo de aparatos. Fenomenal. A mí, con respecto a esto, hay una cosa que me da mucha pena y es que parece que nos estén haciendo creer que porque una herramienta X de aparatología la utilice Nadal, ya es la herramienta perfecta para que la utilicemos todo. Y me da pena porque muchas veces nos hacen olvidar ese contexto que tú comentabas ahora, Ser, en el que estamos tratando a deportistas amateur o que no son toros como Nadal, porque lo que pasa es que, es lo que decía también Omar, son un tipo de herramientas que tienen evidencia a nivel subjetivo, es decir, que podemos utilizar dentro de estrategias de manejo del dolor, pero que a nivel objetivo no han evidenciado ningún tipo de recuperación. Entonces, claro, tú la utilizas con Nadal y es una maravilla, Nadal se encuentra mejor y como es un toro, pues le va de lujo. Pero luego te vas a un equipo de barrio y sí, se siente de lujo, pero luego ya no va a recuperar como Nadal. Y si además de esas herramientas no tienes los pilares de las estrategias de recuperación claras, pues te has gastado un pastizal en una herramienta que no te va a dar el juego que debería. Pero Eh, bueno, vamos, dime. yo he tenido algún caso de algún chaval, no me acuerdo ahora mismo qué lesión era concretamente, pero sé que era algo que no era muy relevante. Y le dije, esto en una semana más o menos estás bien, vamos a ir haciendo esto, tal y tal. Y bueno, coincidió con no sé qué fue exactamente, no sé si fue con Navidades o si ha sido, bueno, total, que esa semana había, digamos, fiesta y demás. Resulta que se fue a no sé dónde, le pusieron Indiva y cuando vino me dijo, es que me pusieron Indiva y desde ese momento estoy mucho mejor. Y yo pensando, te dije que iba a pasar este tiempo e ibas a estar bien y justo ha pasado ese tiempo y estás bien. ¿Será por la Indiva o será porque ha pasado ese tiempo? No lo sé. Claro, sí, es que con este tipo de historias tendremos anécdotas para aburrir. A mí, por ejemplo, ahora se me ha venido a la cabeza
ahora están muy de moda las pistolitas de masaje. Pues yo ya he recibido 4 preguntas a través de pacientes míos de clínica diciéndome, oye, ¿es normal que me duela o que tenga agujetas después de haberme aplicado esta máquina tal? Y una herramienta que a priori es de recuperación o de manejo de dolor, la gente, como la está mal utilizando por lo que le están vendiendo, la está utilizando mal y se está haciendo daño a sí mismo. O sea, es muy heavy, pero al final es lo de siempre, ¿no? La narrativa que hay detrás de este tipo de herramientas cuando las venden propicia una serie de consecuencias que no deberían estar. Pero bueno, para ir cerrando, última pregunta, en relación además al proceso en el que estamos ahora, de la cuarentena, el coronavirus y esta historia. Y es, Omar, si en tus atletas has establecido algún tipo de trabajo de prevención o específico en esta cuarentena. Sí, lo he intentado, pero más que nada porque, por ejemplo, en mis atletas de forma específica se trata de gente que a nivel mental, digamos que está haciendo mucho más mella que a nivel físico. ¿Por qué? Porque son gente que están acostumbradas, están adaptados a entrenamientos y competiciones a un alto nivel. Y de repente ha sido cortarles en seco. Por ejemplo, tengo un caso de una chica que tiene pues una finca de alrededor de casi 1000 metros cuadrados, tío. Entre jardín, casa, etcétera, etcétera. Es atleta de pista de 800 metros y está entrenando con normalidad. Pero claro, luego tengo un caso contrario. Tengo otra chica de 400 metros y esa chica tiene una casa de 60 metros y no tiene dónde entrenar. Entonces, para que veáis lo que puede ser, digamos, atletas similares, pero en contextos diferentes. Claro, una pues se encuentra de lujo, entrenando con total normalidad, establecemos un plan, en este caso es una chica lesionada de un pie, establecemos un plan lo más eficiente posible, intentando combinar entrenamiento de fuerza y carrera, al final algo que no se sale de su patrón habitual, sin embargo con la otra chica sí que nos vemos obligados a hacer virguerías entre comillas. ¿Creo que puede resultar beneficioso? Obviamente no. Pero en este caso me interesa que se mantenga lo más activa posible y me interesa bueno, que al final sus entrenamientos traten de simular ciertas demandas de la mayor forma posible. ¿Por qué digo que probablemente no resulte beneficioso? Beneficioso entre comillas, hablando en términos sobre todo de mantenimiento de rendimiento, no solo prevención, porque lo que hablaba antes, es una chica que está adaptada a, bueno, pues a unas demandas muy, muy grandes en sus entrenamientos y competición. Y un aspecto muy importante que yo he comentado antes es que hay que tener mucho cuidado con la vuelta. Y aquí sí que yo creo que hay que realizar una toma de decisiones conjunta. En este caso yo hablo con sus entrenadores y hay que tener mucho cuidado porque ahora cuando volvamos, si de repente pretendemos que nuestros atletas estén en rendimientos similares, que nos lo vamos a encontrar, pues la probabilidad de lesión, el riesgo de lesión va a ser muy elevado. Por ejemplo, una de las atletas de las que hablo, la chica de la casa de 60 metros, está lesionada de un isquio. Es velocista. Si de repente su entrenador le involucra y le mete en un plan de vuelta al rendimiento de forma precoz, es decir, en 2 semanas trata de meterle todo el trabajo que no he realizado hasta ahora, lo más probable es que esta chica vuelva a sufrir molestias en el mejor de los casos o que vuelva a lesionarse en el peor. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado con todo lo que pautamos ahora y en cómo afrontamos la toma de decisiones cuando pase todo este periodo. Es un poco abstracto porque al final hay que tratar de individualizar a cada situación, pero sí que introduzco un plan de prevención y pues no deja de ser lo que tengamos a mano. Con peso, sin peso, ejercicios bastante básicos, porque al final no tenemos otros medios y tratar de adecuarlo lo máximo posible a mis atletas. Básicamente es lo que establezco y de lo que puedo informar. Nada, muy interesante, Omar. Además, esa reflexión que has hecho sirve para poner de manifiesto algo que también es muy importante y es que todavía no sabemos cómo se va a gestionar a nivel competición
o cómo va a repercutir a nivel competición esto. Y al final las fechas de competición son las que te marcan ese plan, ¿no? de prevención y de rendimiento tan importante. Entonces, muy, muy interesante y muy a tener en cuenta todo lo que has comentado. Y nada, Ser, cerramos contigo. ¿Algo que añadir a la prevención dentro de este proceso de cuarentena? Creo que lo más importante es lo que ha comentado Omar, sobre todo la parte de ahora al final, de que una vez termine la cuarentena no se nos vaya la pinza y no intentemos estar igual que estábamos hace un mes o hace mes y medio, porque si no hemos podido entrenar o por lo menos no hacerlo bien durante este periodo, hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo demás, poco más. No creo tampoco que sea tan necesario establecer un trabajo de prevención, digamos, de reducción de lesiones ahora mismo, sino saber gestionar eso después. Muchas veces cuando hablamos de esta prevención, yo me vuelvo a lo que he dicho atrás, no creo que haya un ejercicio mágico. Al final, en muchas ocasiones la prevención es saber cuáles son tus puntos débiles, trabajar sobre ellos y trabajar con cabeza. Con que tengamos un poco de cabeza al salir de la cuarentena, quizá por ahora pueda sernos suficiente. Totalmente. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias a los dos por regalarnos todo este conocimiento y sobre todo vuestras experiencias, ¿no? Creo que es algo de mucho interés y que va a ser de mucha utilidad para todos los fisios que nos escuchen, principalmente porque trabajáis en ámbitos diferentes dentro de lo que es el espectro del fútbol y yo creo que habéis dejado reflexiones muy, muy interesantes, así que de verdad, mil gracias. Ahora para cerrar, como os he dicho, yo siempre hago una frase o dejo una frase de cierre, ¿vale? Ya os lo he comentado, ellos no lo han visto, o sea, no lo han escuchado, perdón, esto no estaba abierto, pero ha sido Omar el que ha tomado la iniciativa, ¿no? de tener este momento de cierre. Así que Omar, te dejo para que hagas la reflexión que quieras, dejes tu frase y con eso cerramos. En mi caso yo tengo una frase en la pared de mi centro, un poco demotivado, pero yo la lanzo. Al principio te dirán que no lo hagas. Cuando seas imparable, te dirán que siempre han creído en ti.